luz. ¿Para qué? Para sanar, para librar mi alma. En la lección anterior que hablamos respecto a sanando y liberando a los cautivos, hablamos que la sanidad del corazón no es una terapia psicológica. Y también hablamos de los recursos para administrar un corazón quebrantado. Amén. Solamente quería un puntito añadir en el tema de la psicología, ¿no? Habíamos dicho en el tema anterior que la psicología en el campo de la liberación espiritual que estamos hablando no tiene la eficacia y el sentido que Dios quiere. Y hablamos que, sin embargo, tiene un aspecto positivo en ciertos casos de problemas mentales, deficiencias orgánicas. Y quiero añadir un punto más también, ¿no? Que la psicología también es útil, ¿no? Para temas de aprendizaje. Hay niños que tienen dificultades de habla, por ejemplo, y diversos asuntos funcionales, de dificultades que se presentan en las personas en el tema fisiológico, ¿no? En ese aspecto quería solo añadir ese punto, la utilidad de la psicología, ¿no? Pero lo que estamos remarcando acá, que la verdadera liberación espiritual solo la encontramos en Jesucristo. Amén. Bien, con este remarque, esta añadiduría que puedo decir, vamos a entrar a la lección número 5, titulada ¿Cómo ministrar sanidad a un corazón quebrantado? Y vamos a abrir el libro de Hechos 10, verso 38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Bien, cuando hablamos de cómo ministrar sanidad a un corazón quebrantado, hablamos de tener un modelo. Cómo Jesús ministró sanidad, Él es nuestro modelo. Y aquí la Escritura nos habla que Él fue ungido con el Espíritu Santo con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amado, esto de la administración de sanidad en el área del corazón, del alma, de la vida emocional, es en primer lugar la obra soberana del Espíritu Santo, que dice que Cristo fue ungido con el Espíritu para cumplir esta misión. De tal manera que nosotros, los ministros, discipuladores, somos un canal, un medio solamente que Dios usa para poder operar sanidad en las diferentes áreas que pueda presentar las personas que vienen a Cristo. Amén. Así que tanto para la sanidad física, ¿no?, como la administración de liberación, Dios nos da recursos de poder. Dios es el que nos capacita, ¿ya? Y vamos hoy a ver algunas formas en que Dios quiere que podamos ministrar sanidad en el área del corazón, en el área de las emociones. Bien, en primer lugar, la pregunta es: ¿quién puede ministrar sanidad del corazón? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quiénes están llamados a este trabajo? Bueno, el requisito para
que alguien ministre sanidad a otra persona, es que sea un creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, bautizado en agua, lleno y bautizado en el Espíritu Santo, y que sea un discípulo que esté bajo sujeción a las autoridades de la iglesia. Ese es el requisito básico para que esa persona pueda administrar sanidad a otra persona, ¿no? Hay evidentemente en la iglesia algunas cargos que se pone, unas responsabilidades para esta administración. Pero en términos generales, ¿no?, un discípulo lleno del Espíritu Santo quizás no tiene un cargo en la iglesia, ¿no? Quizás no está en el cuerpo profético, no está en el cuerpo pastoral, no está en el liderazgo, pero es un discípulo fiel, lleno del Espíritu Santo, está capacitado para administrar liberación a una persona. Quizás no está capacitado para él hacer citas de liberación, pero en el proceso que él vive su vida cristiana, quizás en su propio hogar alguien manifiesta estas ataduras demoníacas, o cuando sale a predicar, él puede ministrar en ese momento, si es un discípulo lleno del Espíritu Santo y ha seguido el adiestramiento como discípulo, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Pero ya a nivel iglesia, evidentemente, en las administraciones ya oficiales, digamos así, en la iglesia, que se hacen a través de alguna cita, algún discipulado especial, evidentemente eso no hace cualquier persona. Son personas que se asignan en la iglesia. Pero en términos generales, hay momentos en que se van a presentar casos que no vamos a esperar estar en la iglesia. Se puede presentar en tu casa, como en una oportunidad, eso de las 2 o 3 de la mañana, más o menos, cuando yo estaba viviendo en Independencia, a unos 3 cuadras donde nos congregábamos, apareció una niña, por ejemplo, que estaba endemoniada y comenzó a gritar en su casa. Y a esa hora me tocaron la puerta para yo atenderla, ¿no? Entonces son casos de ese tipo, ¿ves? Pero si hubiese un creyente, un discípulo ahí, él podía, ¿no?, con la autoridad de Dios, confrontar esta situación que se presentan a veces, ¿no?, no programadas, ¿verdad? En ese sentido, estamos hablando, ¿quién puede ministrar sanidad a un corazón quebrantado? Liberación. Todo creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, bautizado en agua, en el Espíritu Santo, y que sea un discípulo que esté bajo sujeción a la autoridad de la iglesia, puede hacerlo. Amén. Tienes autoridad para hacerlo, ¿no? Y en cuanto a temas ya a nivel iglesia, que se hacen citas especiales de liberación, ahí hay ya unas personas asignadas, ¿no? Ahí sí no hace cualquier persona. Pero en términos generales, este es el requisito básico. Esto es lo primero que quiero que entiendan. Segundo, ¿dónde se debe ministrar la sanidad del corazón? Hemos anotado eso acá. ¿Dónde puede hacerse? ¿No? Y hemos visto 4 puntos o 4 formas donde uno puede ministrar liberación. Y primero, en forma congregacional o grupal. Esa es la primera forma en que se ministra liberación. Nos referimos a ello cuando la sanidad fluye a través de la proclamación de la palabra de Dios, ya sea en el servicio general de la iglesia, o por una predicación al aire libre, o en un grupo de comunión familiar, en un ayuno general también, ¿no?, en una campaña, ¿no? Entonces, eso se llama en forma libre. Esas ministraciones pueden darse en forma congregacional o grupal, grupos pequeños, ¿no? Ahí puede haber circunstancias en que hay personas que el Espíritu Santo los toca, los redarguye de pecado, ¿no?, y su corazón es tocado, quebrantado, y se rinden a Cristo, ¿no? En ese momento Dios puede también obrar una liberación, ¿no? Pueden en ese momento ser ministrados, según como el Espíritu guía. Amén, hermanos.
Así que esta es la primera forma de una liberación ideal de las raíces de amargura. ¿Por qué le llamo ideal? Porque es la forma, digamos, más primaria, ¿no? Y la que uno desearía que se dé. Pero a veces no es así. Lo ideal es que toda persona, al momento de predicar la palabra, un domingo, en la calle, el Señor lo toque y todas sus ataduras, todo el Señor lo puede obrar en ese momento. Se pueden caer, queda sano de amargura, resentimiento, puede ser libre, ¿no? Eso puede pasar y pasa, ¿no? Pero no necesariamente siempre es así. Por eso que estamos viendo otras formas donde la persona puede tener liberación respecto a sanidad del corazón. No estamos hablando todavía de manifestaciones demoníacas, de demonios. Ese va a ser otro grupo. Estamos hablando de temas de amargura, resentimientos y cosas que hay en el corazón, traumas interiores que bloquean a veces a la persona y lo tienen atada por el diablo. Entonces eso se puede ministrar y liberar, ¿no? En forma pública, ¿no? Y eso muchas veces pasa. Uno está predicando, hay personas que dicen, justo todo lo que usted habló me hizo recordar mi pasado, ¿eh? Ya la palabra le está ministrando. Y ahí me arrepentí, me entregué, me acordé que chiquita me hizo esto, usted predicó eso. Y ahí comienza a llorar, se quebranta, grita, cae al piso. Y ahí uno le puede ministrar. Y si el Espíritu te da discernimiento al pastor o al que está ministrando, el Señor le muestra que tiene amargura, tiene odio, fue violada, etcétera, etcétera. Y el Señor comienza a ministrar liberación. Y ahí se ministra, si es posible, no se le lleva a un cuartito, se le sigue ministrando, porque el Espíritu Santo está accionando en esa hora. A veces se indica, porque hay personas que caen al piso, ya termina la oración de conversión y la persona sigue ahí llorando, qué sé yo. Entonces se le lleva a cierto lugar y ahí ya se va orando, se va discerniendo, se va conversando. Y en ese momento la persona puede confesar, me hicieron esto, qué sé yo. Y se le ministra y todo lo demás. Y en ese momento queda libre de todo lo que le ha sucedido. Amén. Sería bueno pues también, se me viene ahora, ¿no? Que en estos casos, ¿no? El coordinador, ¿no? El discipulador, si ve un caso así, anotar, ¿no? Persona manifestó esto, fue liberada por seguimiento. Anotar, ¿no? Entonces se bautiza en agua la persona, mira. Y se le hace un seguimiento para ver cómo se siente, si hay áreas todavía que es necesario seguir ministrando. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Amén. Esto me está saliendo ahorita, no lo he pensado compartir acá, pero me parece que es un área importante. ¿Qué hacer con esas personas que vienen reciencitos y uno ve que han sido ministradas, ve que Dios ha obrado ahí y ahí salen a convertirse recién? Entonces sería bueno tener un registro, una anotación ahí de lo que sucedió. Se bautiza en agua, se le encarga a alguien, la persona le da el seguimiento, ¿no? Comienza a consolidarlo y ahí pueden conversar, ¿no? Mire, nosotros vimos que usted experimentó una liberación tremenda, cómo se siente, así por acá, y hay cosas a lo mejor todavía que no confesó completamente, y aprovechar ahí y en esa semanita recién convertido puede tener una completa liberación. Amén, hermanos. Pero si no se hace ese seguimiento, puede quedarse a media, ¿verdad? Pero el tema es que esa es la forma ideal, ¿no? Se convierten, Dios los toca, hay una liberación completa para la gloria de Dios. Amén. La otra forma también de ser ministrados en la sanidad interior del corazón, lo que se conoce la autoliberación personal. Esto es cuando un creyente, al tener la luz de la palabra, se da cuenta que en su corazón tiene raíces de amargura. Él puede en ese momento, en oración a solas con Dios, renunciar a todas esas obras de la carne y bajo la unción del Espíritu Santo ser ministrado y liberado de todo ello. Ese es otro caso, ¿no? Quizás se convirtió, se dio cuenta que está lejos de Dios en pecado y se entrega a Cristo, se bautiza, ¿verdad? Y nada más, ¿no? Pero en el proceso que sigue viniendo a la iglesia, está leyendo la palabra,
y de repente se encuentran a solas en casa, orando, ¿no? Y al leer la palabra, el Espíritu le trae algo en su corazón, algo que sucedió, algo que no arregló. Y esa persona en ese momento puede comenzar a renunciar, a perdonar, se está autoliberando. Nadie lo está ministrando, pero lo está ministrando el Espíritu Santo. Amén. Y ahí confiesa ante Dios, se humilla, ¿no? Perdona. A lo mejor está su esposa ahí, le dice, mire, yo tengo esto contra ti. O están sus padres, y ahí se reconcilia, mire. Y hay una liberación que no necesitó que haya un discipulador, sino el Espíritu Santo obró ahí. Esa es otra forma ideal de una liberación, ¿no? Que se dan muchas veces. La otra manera en que la gente es liberada, sanada, respecto a ataduras interiores en el corazón, es en el discipulado personal. ¿Ya? Es otra manera. Usted puede darse cuenta en una reunión de discipulado personal, ¿no? De que alguien está siendo ministrado o necesita, ¿no? Cuando hay un discipulador o un líder y mientras se está instruyendo la palabra de Dios, en esas circunstancias el discípulo es tocado por el Espíritu Santo, ¿no? Y comienza a confesar asuntos que tienen que ver con raíces de amargura, con su pasado. Por los cuales en ese momento el discipulador para su enseñanza o para lo que está hablando y es un momento para comenzar a ministrar a esa persona, ¿no? O sacarle una cita, porque a veces puede ser que en plena reunión hay varias personas ahí, no es apropiado en ese momento, ¿no? Si usted ve que esa persona está abriendo su corazón, entonces decirle, hermanito, tal día quiero hablar contigo, ¿no? Porque puede ser que sea una reunión especial, por ejemplo, en este momento que yo estoy discipulando aquí, ¿no? Y de repente alguien comienza a orar, usted está hablando y yo me siento así, pastor, y entonces yo no voy a pararle a la escuela para atenderlo, ¿no? Entonces le diré, ya hermanito, o enviar a alguien que lo haga en ese momento y va a perder las clases. Entonces le digo, hermanita, mire, mañana o tal día vamos a citar. Oramos, ponemos eso en la mano del Espíritu Santo y hay una cita, ¿verdad? O si es un grupo de comunión familiar, ya se está terminando y puedes quedarte con esa persona, te quedas en ese momento y ahí aprovechas ministrarle, ¿no? Y esta es otra forma en que se da cuando hay un discipulado personal, ¿no? Y puede ser que no sea en el grupo, no sea, sino cuando le citas a él para discipularlo personalmente, darle un tema. Y ahí en el discipulado personal la persona comienza a abrir su corazón de algunas áreas y es la forma más propicia, ¿no? De ahí usted ya comienza a ministrar a esta persona. Amén, hermanos. Y tenemos que nosotros confiar plenamente en el Espíritu Santo. Tener cuidado, los discipuladores, esto quiero darle un consejo, de comenzar a ser investigadores, ¿no? O creernos que estamos en Adincote. Y lo sienta, a ver, saca todo lo que tienes. Quiero que ahora me digas, ¿qué pasó? Dime. Eso no es, nosotros no estamos para obligar y a estar indagando la vida de nadie. Estamos para instruirle la palabra, ¿no? Amén, hermanos. Y bajo el discernimiento del Espíritu, que el Señor demuestra algo, es otro tema. Pero no es en ese asunto, ¿no? Ya ha habido algunas quejas, porque a veces vienen personas y dicen, me discipuló y me dijo, ya, cuéntame toda tu vida. ¿Y quién es este para que yo le cuente mi vida? Dice. Y ya no quiere venir a la iglesia. ¿Qué son estos? Que es un nuevo. ¿Cómo vas a decirle, cuéntame tu vida? ¿No? Entonces tú tienes que contarle la vida de Cristo a esa persona más bien, ¿no? Y hablarle la palabra, ¿no? Quizás puede ser preguntas, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te esta palabra? ¿Cómo estás en tu hogar? ¿No? ¿Cómo está tu familia? ¿No? Ahora, si viene la persona, el discipulado, y tú estás hablando de un tema familiar, del hogar, como esposa, una dama, por ejemplo, tú tienes que amar a tu esposo. Y, no, yo no puedo amarlo, él me ha hecho esto. Ya te das cuenta que hay amargura. Y por ahí empieza la cosa, ¿no? Hermana, yo veo que eso es amargura que usted tiene. Usted tiene esta amargura y generalmente la amargura es por esto, cosas que seguro te ha pasado a ti, ¿no?
entonces es otro tema, ¿no? Y ahí dice, sí, lo que pasa es que en el año no sé cuánto por acá ya. Entonces, se dio el tema, ¿no? Guiado por el Espíritu, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero otra cosa es cuando se está hablando, la persona no dice nada. ¿Cómo está? Sí, yo estoy bien con mi esposo, tenemos problemas normales. Ahí sigues dando el tema y ves que la cosa está normal. Entonces, no vas a comenzar a obligar. A ver, quiero que me cuentes qué pasó de toda tu infancia. Entonces ya te conviertes en psicólogo. Ya entres en el área psicológica, donde comienzas a manipular cosas. Eso no es discipulado. Discipulado es dar la palabra, ver cómo está el discípulo y con el discernimiento del Espíritu, si hay cosas que no está cumpliendo, problemas que está teniendo, ahí es donde comienza a aflorar, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con el pasado. Pero eso tenemos que dejarlo en las manos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bien, esa es otra forma de ministrar sanidad del corazón. También hay otra forma, la última, que se llama, entonces estamos viendo esto, ¿no? En forma congregacional grupal, estás en el grupo, estás en la congregación, estás predicando, estás dando un tema, ¿no? X, que toca las áreas, ¿no? Porque la palabra en Hebreos dice, ¿no? ¿Qué dice Hebreos? Vamos a ver Hebreos 4, para que ustedes se cuenten qué hace la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra, ¿ves? No es que tú seas el vivo. Dice, yo soy el vivo acá. A ver, hermanito, ¿qué pasó? Dime que cuando naciste te violaron por si acaso. Entonces tú eres psicólogo. Y si haces esa forma, ya no está actuando el Espíritu Santo, sino eres un psicólogo. El psicólogo hace eso, él manipula cosas. Nosotros no somos psicólogos, somos siervos de Dios, que damos la palabra viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra. Esa es verdad. Yo como pastor, todos los amigos que oyen la palabra, escucho frecuentemente en los nuevos, dice, el pastor ese día me dijo mi vida, dice, todo me sentí, dice, ¿quién le contó? Que se cumple lo que dice ahí, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. Comenzó a meter, y lo curioso que yo he notado es que a cada uno tiene, ante la administración de la palabra, tiene un enfoque, un trato diferente de la misma palabra. Hay 1000 personas, 300 personas, y a cada uno, la misma palabra, a cada uno le ministró de diferentes formas. Hasta hubo un caso de una niña que hace tiempo siempre me impactó eso. Estaba sentada allí y comenzó a llorar y sentía que su estómago se movía, arrojó todo en plena administración de la palabra. Y ella dice que, según ella, dice que yo hablé de lo que había tenido ella. No recuerdo qué cosa había tenido en su pasado, pero yo nunca hablé de ese tema. Pero ella lo entendió así, mire. Y otro dice, qué tremendo apóstol, ¿no? Me anima a la fe. Otra cosa estaba otro hermano. Y el otro hermano estaba llorando que yo le había hablado cosas de su pasado. Y yo di un tema X. No sé en qué momento ni qué forma. Y hasta me atreví a escuchar todo el mensaje de nuevo. Y yo nunca hablé eso. Pero mire cómo el Espíritu Santo usa la palabra. Y usó la palabra. Y ella escuchó algo que yo nunca hablé. Y se cumple lo que dice ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, amado, cuando usted discipule, ¿no? Yo cuando discipulo, por ejemplo, siempre doy un temita, ¿no? Salvo el caso que vaya a hablar algo específico, ¿no? Que viene un hermano, quiero hablar con usted, pastor, ¿no? Tal cosa. Entonces ya, pues, no hay una fila de hermanos. Imagínate, yo comienzo a dar una enseñanza a cada uno, imagínate, termino al otro día. Entonces, hermana, ¿qué quiere, hermanita? Y en base a eso yo le hablo. Pero cuando yo cito un discipulado a los hermanos, y les doy la palabra, vamos a hacer un tema, hermano. Y Después que doy la palabra, ¿cómo están? Conversamos.
y me hablan de esto, del otro, ¿no? Pero ustedes, alguien me puede decir aquí de los discipuladores, los corredores, a ninguno le he dicho, o a Nati le he dicho, hermana Nati, cuénteme toda su vida ahora. Desde que nació, no sé, ¿dónde naciste, hermano? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? En Guarochirí. En Guarochirí, ¿qué pasó contigo? A nadie nunca le he dicho eso. Tengo años yo, nunca he usado eso. Sí lo he hecho cuando de repente, digamos, ya que hablando de Nati me cuenta, me dice, apóstol, quiero decirle algo, y esto cuando era chiquita, entonces, ya, ¿qué pasó, hermana? Recién le hago la pregunta en base a lo que el Espíritu está tratando, obrando en esa persona. Pero yo no tengo una norma procesal de estar indagando la vida de ustedes, porque no me interesa en primer lugar, ¿no? Porque tantas cosas feas que usted pasó, ¿por qué quiero saber yo, hermano? Déjenme tranquilo con los pecados que tengo yo, de mi pasado, que más pecado de la gente, ¿no? Entonces están enterrados esas cosas ya, ¿para qué remover el basurero? Pero cuando el Espíritu obra, ahí sí. Quiero remarcar eso, ¿me están entendiendo, hermanos? ¿Ya? Porque si no, hermanos, caemos en manipuladores psicológicos. Y el discipulado no es una manipulación psicológica. El discipulado personal es para verificar si está acorde con el modelo, si está viviendo la palabra. Amén. Y entonces cuando usted comienza a ver la palabra, ya sea de la oración, del matrimonio, de ser un hijo de acuerdo al modelo, esa palabra dice que es bien eficaz y más cortante que toda espada de filo. Comienza a cortar, ¿ves? Comienza a cortar la dureza, las cosas que están interiores. Y penetra hasta los tuétanos. Esa palabra comienza a penetrar profundamente. Hasta los tuétanos. Y dice, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, mire, la palabra discierne. ¿Qué dice? Los pensamientos y la intención del corazón. La palabra hace que tú puedas discernir. Qué poderosa es la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es la medicina. Entonces, hermano, usted como discipulador, con la palabra, se vuelve un cirujano. Tiene un bisturí y comienza usted a cortar. Penetra ahí. Y abre el corazón y comienza a ver el corazón ahí como está latiendo. Hablándole en forma figurativa, ¿no? Y ahí comienza a discernir cosas. Y si Dios te da dones, vas a decirle, hermano, yo noto esto. Cuando es el Espíritu. ¿No? Pero si no, simplemente das la palabra. Y la persona dice, sí, gracias, tú muy bien. Pero quedó ahí. Y dejarnos en la Espíritu Santo sigue para adelante. ¿No? Pero esto es muy importante tener en cuenta. Amén, mis amados hermanos. Entonces, cuando usted ve esta área, por ejemplo, ¿no? Y ve que lo que usted ha descubierto o ha confesado a esa persona, ya es un problema mayor, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? Y más grave. Y después que usted oró por ello, esa persona sigue teniendo problemas en esa área, sigue incidiendo en esa área. O ve que no se rompe algunas cosas a pesar de que quizás usted vio algunas cosas en su vida personal. En ese caso, entonces, viene lo que es la administración del cuerpo profético. Amén, hermanos. Evidentemente, antes de eso, como usted como discipulador, ve un área muy fuerte que aparentemente no hay liberación, va a hablar con su coordinador. El coordinador puede hacer un ayuno con él, a lo mejor su esposa es profeta y con ellos nomás hacen, ya no necesita ir. Tener bastante cuidado porque hay discipuladores con cualquier cosita, como que se sacan el cuerpo, como es. En lugar de ellos entrar y hablar con el coordinador, hacer un ayuno quizás, de frente, ya,
los profetas, ya, los profetas. Y se mandan para ahí, y dice, listo. Y él, como quien dice, me saco la carga de encima. Entonces no es correcto eso, hermano. Ya esto del cuerpo profético es cuando usted trató con la persona, oró con ella, ayunó, dijo a su coordinador, ayunaron y siguen las cosas ahí. En ese sentido recién se pasa al cuerpo profético. Amén, hermanos. ¿Ya? Salvo el caso, que sea un caso muy grave, pues, ¿no? A ver, ¿cómo puedo decir? De alguien que esté manifestando locura, ¿no? Y usted ya vea, hay un problema muy serio, ¿no? Un tema que tiene que ver con adulterio, con lesbianismo, homosexualidad. Entonces, sí, ese tema sí ya no es necesario ir al coordinador, pero de todas maneras hablar con el ministro de la iglesia, en este caso el que habla, ¿ya? Porque son casos que hay que tener un trato más especial, ¿no? Y ahí sí puede entrar el ministerio, el cuerpo profético. Entonces, esta es la última instancia que está aquí indicada para ministrar sanidad, ¿ya? En una administración especial con el cuerpo profético. En el caso de problemas mayores, temor obsesivo, reincidencias en vicios, carácter descontrolado, etcétera, etcétera, que ya se ministró, como digo, pasando los estamentos normales, como el discipulado, un ayuno en la zona con su líder, y vemos que como que no hay solución a este tema, sigue la atadura. Entonces podemos ir al cuerpo profético, ¿no? Amén. Dice aquí el tema, aun cuando el discípulo se ha dado cuenta de las raíces de ello, de su problema, y ha orado a Dios por ello, ha sido ministrado por su líder en una reunión congregacional, no tiene una plena liberación, persistiendo en sus problemas, entonces esa es la señal que amerita una consulta o ministración profética. Amén. Eso sería la última área. Gloria a Dios. Entonces, estas son las formas, hermanos, de tratar lo que es el área de sanidad del corazón. Forma congregacional, en autoliberación personal, a través del discipulado personal, a través del cuerpo profético. ¿A quién hacerlo? Ahora vamos a ver a quiénes le hacemos este proceso de administración de sanidad del corazón. Esta administración se da a aquellos que vienen arrepentidos a los pies de Jesucristo y evidencian en su vida raíces de amargura. Usted notará, al menos yo he notado, que todas las personas que han sido liberadas poderosamente, ha habido éxito, victoria en liberaciones de cualquier situación, son las personas que aclaman a Dios y quieren. Pero los que no quieren, o dicen que quieren, pero con los hechos no quieren, porque hay gente que dice, sí quiero. Y al rato vuelve a la maldad que dice que no quiere, ¿no? Entonces ahí se complica la cosa. De personas que quieren, que se humillan, que rasgan su corazón y piden ayuda, Dios obra en ellos. Así que si ellos quieren ser liberados, entonces en coordinación con su líder o el ministro de la iglesia se determinará un día para ministrarle la liberación. Debemos tener en cuenta que solo se podrá ministrar sanidad del corazón si la persona desea ser libre de esas raíces y está dispuesta a obedecer las demandas del Señor en su vida. Amén. Por eso cuando yo veo así, que me dicen, apóstol, aquí le hablé y vueltas se fueron por allá, están fornicando y aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo los llamo, le digo, vengan para acá. ¿Qué pasa? No, que esto, que lo otro. Ya. Yo le doy generalmente una semanita. Te doy una semana a ti y a ti, que están acá practicando el pecado, que piensen bien si quieren seguir así o no. Piénsenlo bien.
y me van a responder. Ahorita no, porque a veces la gente responde así por salirse del paso. Sí. Así que lo doy esta semanita, ¿no? Si es posible, lo cito un ayuno, qué sé yo, tengan oración. Y ustedes mismos van a decir, queremos romper, queremos obedecer. Y si no, entonces, hijitos, váyanse mejor al mundo. Allá hagan lo que quieran allá y no nos hagan perder el tiempo, ¿no? Eso es generalmente hago. Entonces, pasa una semana y si esa semana, si no quieren, ya no van a venir, pues, ¿no? Ya no vienen, vaya. Eso ya fue la respuesta. Esa gente no quiere. Y el que no quiere, pues. Quiero decirle, Dios no obliga a nadie para que sea libre. Dios llama al arrepentimiento. Porque si Dios obligara a todos, si esto fuera obligado, todo el mundo estaría acá, pues. Todo el mundo sería salvo, nadie se perdería, porque Dios ama a todo el mundo, ¿no? Pero ¿por qué el mundo no se salva? Porque Dios no tiene poder. Dios no puede hacerlo. Sí, Dios podría. Manda un soplo nomás y todos comienzan a arrepentirse. Y se llenan las ciudades. ¿Dónde? En primer lugar, no habría estadios para llenar tanta gente. Millones y millones y millones y millones vendrían llorando. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque Dios está esperando que la gente tome el paso de decisión y diga, yo estoy harto de esto. Sí, tenemos que predicar el evangelio a todos, es cierto también, ¿no? Pero ese sí es el trabajo, de predicar el evangelio a todo el mundo. Pero ¿qué dice? El que creyere, el que se arrepintiere, ¿no? Entonces ahí viene la acción del hombre. La acción de la iglesia es proclamar el evangelio, hacerle ver su pecado a la gente, hacerlo con la unción del Espíritu, que la gente siente ese poder y sean tocados. Pero ahí viene la parte del hombre. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, dice Isaías. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos. Está la parte de la decisión del hombre. Entonces, igual aquí en la liberación. Entonces, para el que no quiere ser realmente libre. Amén, amados hermanos. Entonces, debemos tener en cuenta que solo se podrá administrar sanidad del corazón si la persona desea ser libre de esas raíces y está dispuesta a obedecer la demanda del Señor en su vida. A veces dicen casos, ¿no? La mamá, hoy hace poco una madre vino, apóstol, mi hija, por aquí está, hable con ella. La que quería que sea libre era la mamá, y la hija se viene empujada, hable, ahí estamos, ahí casi me caigo. Y ahí se sienta. Entonces uno dice, ¿qué pasa, hijita? Estoy mal. Entonces como que uno ve que está empujada por la madre. Ya uno habla, todo, ya no viene más, ¿no? Porque fue la que estaba, y es lógico que toda madre quiere que su hijo sea libre, ¿no? Pero hasta que la persona misma no diga, yo sí quiero, ahí donde viene ese tema, ¿no? Que hasta se ayuna, se ora, se ministra, después al rato se desaparece. Porque no quieren. Bien. Así que, ¿a quién hacerle la administración? A los que quieren, están arrepentidos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, hay casos también, hay casos de gente que no tiene la capacidad de querer, que están locos, están abstraídos, la realidad, vienen así. Entonces, ¿ahí qué va a querer? Pues no decir, ¿qué quiere ser libre? Entonces, no sé preguntarle, pero si no, está con problemas mentales. Pero ahí ahí viene el clamor de la familia. Eso pasaba con Cristo, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia, mi niña, mi hija. Los niños a veces no tienen la capacidad, pero la madre clamaba, ¿no? O mi hijo está gravemente enfermo, ¿no? Entonces viene el clamor de alguien. Entonces Dios puede obrar también
de esa forma, por el clamor intercesor de una persona, cuando la persona no está en la capacidad mental de tomar decisiones, ¿verdad? Es un tema más complejo, ¿no? Y ahí necesitamos que sea el poder de Dios obrando, ¿no? ¿No? Pero en esas excepciones pueden darse, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la administración de esta área de liberar a los cautivos? En primer lugar, en oración ante Dios, se le debe llevar a confesar el pecado que le llevó a su atadura y arrepentirse de ello. O sea, si alguien manifiesta, por ejemplo, el caso de que puse como ejemplo una dama que usted está discipulando respecto a un tema de su matrimonio, de sujeción, de qué sé yo, y es evidencia amargura hacia su esposo, odio. Y usted comienza pues con la ayuda del Espíritu a ministrar esa área y confiesa pues que ha habido cosas en su pasado. Entonces tiene que confesar que eso es pecado. Arrepentirse, renunciar a ello. Seguidamente, ¿no? Que renuncia a la raíz de amargura, falta de perdón, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que entonces rendirlo a los pies de Jesucristo. Asimismo, perdonar a todos los que dañaron su corazón e invocar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Luego de dar estos pasos, se debe orar por él en el nombre de Jesús, atando toda obra de la carne, sometiéndola a Cristo. Finalmente, según nos guía el Espíritu Santo, atar y reprender al hombre fuerte o poder demoníaco que esté detrás de todo ello, operando presión o posesión, ¿no? En la persona que está siendo ministrada. Cuando es un asunto solo de la carne, o sea que no hay detrás demonios, ¿no? Así que están atando literalmente. Cuando es solo un asunto de la carne, luego de la renuncia y ministración, la persona quedará libre. Pero a esto puede sumarse una opresión o posesión demoníaca. En ese caso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para reprender al demonio en el nombre de Jesús. Este tema lo veremos más adelante, donde hablemos netamente de la liberación de demonios, ¿no? Debemos entender que hay un tema, ¿no?, de solamente amarguras, aunque siempre detrás de toda amargura hay cierta influencia del diablo, pero no hay necesariamente una posesión diabólica, ¿no? Sino un tema solamente de perdón y la persona se siente libre. Pero hay otro tipo de persona donde ya entra detrás de ello posesiones literalmente demoníacas. Eso vamos a hablar en la segunda parte de estas enseñanzas. Bien, el último punto que estamos viendo acá, o que vamos a ver, es: todos los quebrantados de corazón serán sanados. Todos los que vienen a la iglesia quebrantados de corazón serán sanados completamente. Esta es una pregunta muy importante y determinante, pues la respuesta que debemos nos va a dar claridad de la dimensión en que opera la sanidad interior. Ante la pregunta, ¿todos los quebrantados de corazón serán sanados?, la respuesta es sí y no. Parece una ambigüedad, ¿no? Sí y no. ¿Y por qué? Lo voy a explicar. Sí será sanada toda persona, todo discípulo que cree en Jesucristo, viene quebrantado ante Él, está dispuesto a rendirle todas las áreas de su vida. Amén. Y asimismo, esa persona se va a mantener sana si se somete a Jesús y a su palabra, es obediente. Entonces, va a ser sanado. ¿Quiénes serán los que van a tener problemas? Bien, todos aquellos que tienen cosas ocultas o a las que no quieren renunciar. También está el caso de los que, siendo sanados, quizás renunciaron, realmente confesaron todo, están libres para la gloria de Dios, no permanecen sujetos al señorío de Cristo, volviendo a sus prácticas pecaminosas anteriores, inclusive se apartan del camino. Evidentemente, ¿qué va a pasar con esta persona? 7 espíritus peores de los que salieron volverán a ellos.
quedando el postrer estado de estas personas peor que el primero. Entonces ahí tenemos las dos situaciones. Por eso digo sí y no. Sí será sanado toda persona que se humilla, se arrepiente, se rinde y permanece en obediencia con el Señor, asegurando su liberación. Pero hay casos que no son así, porque o bien no confiesan, no se rinden completamente, o se rinden completamente, pero luego no siguen en la actitud de obediencia. Eso pasa, hermano. Hay gente que han cometido pecados horribles, confiesan, se humillan, tremendo, y están medio año fieles, obedeciendo, viniendo a los cultos. Después de medio año ya comienzan a faltar, ya no están con la misma fe, ¿no? Ya lo ves distante. Hermano, ¿qué pasa? Si usted estaba atado, estaba loco, estaba... Sí, pues sí, pero ya me siento bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya no está en los ayunos, no está... Es que no tengo tiempo. Y comienza ya el relajo, ¿ves? Ese ya es candidato a que vuelva a los viejos pecados, a las viejas maldades. Bajó la guardia. Amén. Entonces yo les puedo decir, yo tengo ya, ¿cuántos años tengo? Ya ni perdí la cuenta, ¿cuántos años tengo en el camino del Señor? Tengo 36 años. Yo me convertí en el año 1981 al Señor. Tengo 36 años. 36 años tengo en el Señor. ¿Y por qué sigo caminando en victoria? Porque no me he descuidado. Tengo que estar ayudando, orando de madrugada, leyendo la palabra, cuidando mi corazón, ayunando. 36 años. No he bajado la guardia, no he parado. Pero muchos que empezaron conmigo, a los 10 años, bajaron la guardia. Y están por ahí otra vez peor que antes. Esto, hermano, no es para 36 años ni para 50 años. Esto es hasta que Cristo venga y para toda la eternidad. Hay que mantenerse agarrado de la mano de Dios, consagrados a Dios. Y esto no puede decir, ay, que yo soy pastor, ya. Entonces vivo relajado, porque ya soy pastor. El diablo, ¿no?, ya me tiene miedo porque soy pastor. No, hermano. Aquí no hay cargos que valgan. Todos tenemos que mantenernos ahí agarrados de la mano de Dios. Ahí estar en oración, buscando a Dios. Y con mayor intensidad. Antes yo, por ejemplo, no iba a los desiertos a orar 3 días. Antes no hacía eso, ahora lo estoy haciendo a estas alturas de mi vida, ¿no? Entonces hay que estar buscando más a Dios. Hay otros que pasan el tiempo y van en declive en lugar de ir más para arriba. Entonces esos son los que otra vez vuelven a caer en las cosas pecaminosas. Y es triste, ¿verdad? Es triste. Para mí es triste porque es como una bofetada que uno le da a Dios. Imagínate que yo estaba medio loco, arruinado, y cuando Dios me liberó, yo como le agradecía al Señor, lloraba en su presencia. Gracias, papito, le daba besitos al aire. Gracias, Señor, que me liberaste. Y después de 10 años, ¿qué pasó? ¿A quién le doy gracias? Al diablo. Eso es traición, eso es ingratitud, eso es ser un Judas, un traidor. Es un pecado bien grave, hermano. Entonces hay gente así, son como Judas, traidores, que Dios los liberó de tantas cosas. ¿Y qué agradecimiento obtienen después de años? Liviandad, tibieza, mediocridad, ¿no? Pero aquellos que el Señor ha hecho maravillas y están ahí, como si la liberación hubiese sido ayer, esos van a vivir en victoria siempre. Amén, hermanos. Así usted debe vivir su vida. Deje de la tibieza, hermano. Mira a tu hermano que está al lado, dile, deja la tibieza de Judas. Dile así. Deja la tibieza de Judas.
Nadie tiene cara de Judas acá, todos tienen cara de fieles, pero por si acaso. Aleluya. Amado Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a poder tener clara cómo ministrar sanidad a los hombres. Y bendice, Señor, a tus hijos grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.